Apreciados docentes y directivos docentes, les habla Carlos Andrés Peñas Velandia, director pedagógico de la Fundación SIGE. Este video tiene como propósito compartir algunas reflexiones educativas y orientaciones pedagógicas sobre un cuestionamiento que comúnmente nos realizan los educadores. ¿Qué cantidad de instrumentos de evaluación deberían diseñarse y desarrollarse atendiendo la cantidad de desempeño y los niveles básico, alto, superior, según el decreto 1290, de una competencia? Analicemos un poco las implicaciones pedagógicas y cómo se aborda este proceso para el desarrollo de la evaluación en el aula. Empecemos. Esta orientación es pertinente para educación básica, primaria y media, en relación con las áreas básicas y fundamentales, especialmente las competencias relacionadas con la comunicación, el pensamiento matemático, la indagación, ciudadanía y afines. Puntualmente, ¿cuál es el cuestionamiento? Resulta que cada competencia tiene unas unidades de competencia. Esas unidades de competencia, a su vez, tienen un conjunto de desempeños. Cada desempeño tiene, a su vez, unos niveles de logro que, atendiendo al decreto 1290 del 2009 del Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se categorizan en los niveles básico, alto y superior. Entonces, ¿cuántos instrumentos de evaluación deberían diseñarse y desarrollarse? Si, por ejemplo, son 5 desempeños por 3 niveles, básico, alto y superior, en total el maestro tendría que llevar a cabo 15 evaluaciones. No necesariamente. Al respecto no existe una única respuesta. Depende de muchos factores, entre tantos: la competencia, el tipo de desempeño, el ciclo educativo, el tiempo. Ahora vamos a ver diferentes estrategias para plantear la definición de la cantidad de instrumentos de evaluación. Estrategia número 1. Deberíamos poder evaluar cada nivel de desempeño con un instrumento de evaluación, uno para básico, otro para alto y uno más para superior. En este caso, el maestro diseña un instrumento por nivel de competencia. Por ejemplo, suponga que el profesor de matemáticas decide crear un instrumento para analizar el dominio de un algoritmo en el nivel básico. Decide crear un instrumento para resolver problemas con base en el dominio de dicho algoritmo en el nivel alto. Y finalmente crea un instrumento adicional para evaluar el nivel de aplicación de problemas en el nivel superior. La ventaja que tiene esta aproximación es que permite recopilar mayor cantidad de datos para tomar decisiones sobre la promoción estudiantil. Hay mayor confianza dada la diferenciación de los criterios, lo cual les permite aumentar la veracidad sobre el nivel de desempeño alcanzado y permite tomar mejores decisiones en el caso de que se requieran oportunidades de mejoramiento. La dificultad de este tipo de estrategia es que los instrumentos de evaluación pueden estar desconectados entre un nivel y otro. Si, por ejemplo, tienes 6 desempeños en un periodo multiplicado por los 3 niveles, potencialmente tendría que realizar 18 evaluaciones en 10 semanas de un periodo académico. Sumado al número de grados asignados a un maestro, hace que la tarea sea demasiado desgastante a nivel humano y administrativo. Estrategia número 2. También podría evaluar los 3 niveles de desempeño con un solo instrumento de evaluación. A diferencia del anterior, no se trata de 3 instrumentos, es uno solo que involucra los 3 niveles, atendiendo la capacidad pedagógica y el desarrollo educativo del estudiante. Basado en la pregunta sobre el nivel de desempeño de cada rúbrica de evaluación, los educadores pueden construir un taller, una prueba, un test, una lista de verificación que involucre clara y diferencialmente los 3 niveles de desempeño. Aspectos vinculados con lo básico, aspectos vinculados con lo alto, aspectos vinculados con lo superior. Al evaluar, el educador no cuantifica cuántos ítems o actividades aprobó, sino cuáles fueron las que aprobó. Es decir, si logró resolver todos los elementos básicos, lo alto o lo superior, quizás hubo tendencia en uno u otro, o si realmente el educador no cuantifica cuántos ítems o actividades aprobó, sino cuáles fueron las que aprobó. Es decir, si logró resolver todos los elementos básicos, los altos o los superiores. Quizás sí hubo tendencias entre uno u otro. Lo relevante aquí es que el maestro evite sumar la cantidad de elementos y se oriente más a analizar la probabilidad de respuesta según el nivel de competencia.
Las ventajas. Disminuye el número de pautas de evaluación, el volumen de trabajo para el educador y para el educando. Permite recopilar los criterios para todos los niveles, lo cual garantiza una diferencia de mayor claridad sobre cuál es el perfil de cada estudiante, su nivel de logro y su nivel de progreso. También hay algunos riesgos. Es importante informar previamente a la comunidad que la cantidad de aciertos, en el caso de un test, por ejemplo, no supone la aprobación. Es posible en circunstancias que el estudiante presente comportamientos como el siguiente: logra lo superior, pero no lo básico y quizás lo alto. Quizás la comunidad tenga dudas para validar el nivel por la marcada tendencia social que existe a sumar y promediar evaluaciones. Estrategia número 3. Se podría evaluar progresivamente con un solo instrumento el nivel de competencia. Conviene para competencias y desempeños donde se puede analizar el nivel de logro a medida que avanza la mediación pedagógica. Por ejemplo, un educador puede proponer a sus estudiantes que construyan una reseña sobre un tema de relevancia social atendiendo al proyecto de aula. En el nivel básico, la reseña puede orientarse a la compilación de un documento o un texto audiovisual de relevancia por su profundidad y validación, presentar un informe o una infografía. En el nivel superior, la reseña podría orientarse hacia el nivel descriptivo. También podría solicitar la retroalimentación entre los pares para analizar la coherencia, cohesión, fidelidad al texto original y la reconstrucción del sentido del escritor. Finalmente, podría estar la reelaboración crítica del texto reseñado. Ahí tendría que tomar postura e ir más allá de lo textual. Explorar, por ejemplo, la pertinencia de lo expuesto desde otros autores en relación al contexto de enunciación. Avanzaríamos paulatinamente en el mismo texto conforme al nivel de progreso. Ventajas. Permite analizar el nivel de progreso conforme al proceso de mediación pedagógica. Además, motiva al educador para que lleve a sus estudiantes hacia niveles superiores de la competencia. Evita que el educador avance y simplifique las valoraciones del nivel de progreso y busca que todos los estudiantes alcancen niveles de logro superiores. La mayor dificultad es el tiempo. Es dispendioso y debe tener claro el nivel de progreso de su grupo. En algunas competencias los dominios conceptuales no están necesariamente conectados de forma procesual. Estrategia número 4. Es posible que el mismo instrumento de evaluación vincule a dos desempeños. Puede darse el caso donde el mismo instrumento permita evidenciar el nivel de progreso del educando. Por ejemplo, en el caso de indagación, el desempeño asociado a la aproximación científica del conocimiento no tiene contenidos formales, puesto que se enfoca en los procesos para la construcción de conocimiento. Así que es posible que lo integre con alguno o algunos de los otros entornos. Es decir, que mientras se evalúa la aplicación del uno, analiza la conceptualización desde el otro. Ventaja grande. Este tipo de estrategia permite ahorrar tiempo y favorece realmente la integración horizontal en las competencias. Permite conectar mejor los procesos de evaluación con las actividades síntesis propuestas en el marco del proyecto de aula. También hay algunos riesgos. Entre tantos, a veces la tendencia a integrar impide detectar cuáles son las áreas críticas de forma detallada y puntual. También por el interés de disminuir el número de instrumentos, es posible que se busquen relaciones entre los desempeños, supeditando uno al otro, sin que necesariamente sean compatibles. Estrategia número 5. Es posible que la evaluación se integre desde el tópico generativo, el hilo conductor y la actividad síntesis del proyecto de aula. Por lo general, en los desempeños se busca que exista una conexión entre el nivel superior y el proyecto de aula. No es solo de ese nivel, pero es donde mayor énfasis existe al tratarse de una fase donde se espera que el estudiante se conecte con las situaciones del contexto, donde utilice creativamente sus saberes, habilidades y valores para buscar alternativas que potencien el desarrollo sostenible de su comunidad. Podría, por ejemplo, integrar los desempeños en el nivel superior con base en la actividad síntesis. También podría solicitar que queden resultados de aprendizaje explícitos que demuestren el dominio conceptual u otros procesos propios del nivel básico.
La gran ventaja que tiene esta alternativa es que propicia la sinergia entre las competencias y los escenarios propuestos desde los proyectos de aula. El riesgo es simple. Si el estudiante desarrolla la actividad síntesis dentro del marco de su proceso de clase y es un resultado del aprendizaje que recoge tanto el proceso como el producto final, será maravilloso. De lo contrario, es poco confiable este dato, puesto que a veces las actividades no reflejan necesariamente al proceso, o en el peor de los escenarios, el estudiante no fue el único partícipe en ese desarrollo conceptual. Muy bien, para finalizar vamos a revisar algunas ideas, algunos aspectos que hemos propuesto desde el sistema de evaluación de estudiantes y que es necesario recordar. Primero, según el sistema de evaluación de estudiantes, la evaluación se basa en criterios y no en normas. Es decir, no tomamos un instrumento de evaluación y buscamos cuantificar qué tan lejos o cerca fue el nivel de resultado. La típica situación donde el profesor propone una evaluación tipo test, luego califica según el criterio o el número de actividades aprobadas o algún factor totalmente atípico donde no existen elementos objetivos y criterios de referenciación. En la evaluación criterial, segundo aspecto, definimos los niveles de desempeño desde antes, construimos los instrumentos en función del nivel evaluado y analizamos realmente el nivel de progreso. Así que los resultados pueden mostrar rasgos de avance en algunos aspectos, niveles básicos, entre otros. El educador construye el instrumento de evaluación ajustado a cada nivel de competencia, de tal manera que no existe una máxima donde al aplicar una evaluación la nota máxima sea 5, no necesariamente. Puede ser que al estar ubicado en el nivel básico, la valoración máxima de ese instrumento sea solo 3.9. Es importante hacerle entender a la comunidad que no está sumando ni acumulando, sino que así utilice números o letras, sea el criterio que tenga, esté evaluando el nivel de progreso. Ningún instrumento decide la promoción estudiantil. Los instrumentos de evaluación brindan información sobre el progreso del estudiante, pero el resultado final es una decisión pedagógica del educador. Piensa en el estudiante en que la primera vez que fue evaluado, cuando tenía que demostrar el manejo de los datos agrupados en una situación estadística, obtuvo como calificación 1. En la segunda evaluación sobre el mismo aspecto, obtuvo otra vez una calificación 1, no aprobada. Pero sí lo logró en la tercera calificación cuando fue evaluado. La pregunta es, atendiendo el dato del promedio, que sería en este ejemplo 1.6, ¿realmente aprendió o no aprendió? Lo importante no es sumar el número de instrumentos, sino tomar un juicio pedagógico donde se determine el nivel de progreso. Los instrumentos solo brindan datos. La evaluación es una decisión pedagógica. Evite caer en el juego de promediar habilidades. Si el estudiante, por ejemplo, obtiene un nivel alto en los desempeños numéricos, de igual forma en el métrico, pero no así en la parte geométrica y variacional, se preguntaría uno, ¿realmente tiene la competencia matemática? ¿Realmente ha desarrollado todo el pensamiento matemático? No sume y divida habilidades, refuerce y refuerce, tienda a la superación de las dificultades para que nada esté por debajo del nivel básico. Esa es la consigna del sistema de evaluación y el espíritu que también está consagrado en el decreto 1290. Bajo ninguna circunstancia evalúe al final del proceso de aula. Evalúe cada desempeño inmediatamente, a lo largo del encuentro pedagógico. Las dificultades se deben corregir de inmediato, pero el fracaso escolar toma 10 meses de inversión, tiempo y corrección. Actúe preventivamente. Por último, caracterice apropiadamente los niveles de desempeño de su rúbrica. Según el autor colombiano Sergio Tobón, podrían ser en el nivel receptivo y de preconceptualización, todo lo que corresponde a lo básico, en el nivel de uso del conocimiento en problemas y la autonomía conceptual, en el nivel alto, y todo lo que suponga la aplicación estratégica del conocimiento en situaciones del contexto o en nuevas transferencias, en el nivel superior. Cada desempeño y cada nivel dependerá del campo de evaluación, de la competencia evaluada y del ciclo educativo.
Lo que quizás es superior en uno se puede convertir en básico en el otro y viceversa. Entonces, volviendo al cuestionamiento inicial, ¿cuántos instrumentos de evaluación se deben diseñar y desarrollar? Depende. Depende de la competencia, depende del número de desempeños, depende de la integración de los mismos y de los proyectos de aula, depende de la estrategia que utilice para la aproximación. No es posible definir una única manera de aproximarse a este proceso. Es necesario que el educador ajuste las condiciones de la evaluación al objeto evaluado, al grupo evaluado y al nivel de progreso que quiere alcanzar con sus estudiantes. Una mejor evaluación supone una mejor mediación en el aula.